¿Por qué hay corazones que llegan a aceptar el mensaje de Jesús y otros que nunca lo hacen y simplemente lo rechazan? ¿Qué es lo que determina la diferencia entre estos dos tipos de corazones? ¿Cómo podemos explicarnos esto y qué nos enseña el Señor Jesús en la Escritura acerca de estos casos? Buenos días y bienvenida a Reflexión Bíblica. Gracias por acompañar a tu servidor. Vamos pues juntos a encontrar respuestas a estas preguntas en la bendita palabra de Dios y descubrir nuevas revelaciones del tesoro de la gracia para nuestra edificación espiritual. En esta ocasión las vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18. Voy a dar lectura entre los versos 31 y 47 que ya están en pantalla en la NTV Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pero ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios, porque no pertenecen a Dios. Este pasaje registra una de las tantas conocidas e interesantes controversias que sostuvieron el Señor Jesús y los fariseos, jerarcas religiosos judíos y opositores tenaces y acérrimos del maestro. Ellos buscaban eliminar a Jesús porque él los había desenmascarado y presentado tal como ellos eran, falsos e hipócritas, de manera que se habían convertido en sus enemigos naturales. Pero toda esta discusión se dio, y para que podamos nosotros extraer varias importantes conclusiones y enseñanzas y aún hasta revelaciones que serán de provecho para conocer más la verdad y el carácter de Jesucristo, para aprender de Él y de sus palabras y para lograr ser edificados en nuestro caminar con Él. Empieza por este pasaje con el Señor Jesús dirigiéndose a aquellos que habían creído en Él, a los que le habían recibido.
y les hace ver con toda claridad que solo podemos ser de veras sus discípulos si le obedecemos a Él y a su palabra. Así que vamos a ir sacando una por una las siguientes conclusiones en la meditación, en la reflexión en este pasaje. La primera conclusión, número 1, sin obediencia no hay evidencia de la fe, es decir, de que hayamos creído en Él de verdad. ¿Cómo podemos saber si un árbol es de mango o es un árbol de manzanas? Por los frutos. Es decir, que si nosotros no vemos los frutos, entonces no podemos decir qué árbol es. Asimismo, si nosotros tenemos fe, el fruto de esa fe debe ser la obediencia. Porque si hemos creído en Jesucristo, entonces vamos a seguir sus palabras, a obedecerle a Él y a todo lo que Él nos enseña. Y entonces podemos llegar a ser verdaderamente sus discípulos. Segunda conclusión, si obedecemos al Señor, entonces conoceremos la verdad, o sea, a Él, y Él nos va a hacer libres. Porque ¿quién fue el que dijo, yo soy la verdad, sino el Señor Jesús? Así que la verdad no es meramente un concepto o una filosofía, sino que es una persona. La verdad es Jesús mismo como persona. Así que si nosotros creyéramos en Jesús, la evidencia o fruto de que hemos creído, o sea, de nuestra fe, debe de ser la obediencia. Y sabemos que la obediencia trae bendición de Dios y es clave fundamental para llegar a Él. Tercera conclusión que podemos sacar de este pasaje. Todo pecador, sin excepción, es esclavo del pecado. Una vez cometido un pecado, este encadena al ser humano y lo vuelve adicto al pecado. Simplemente no puede escapar de él y seguirá pecando y pecando vez tras vez y cada vez peor. Y aunque este pecador se proponga huir al pecado, no cometerlo más, jamás podrá liberarse por sí mismo del pecado, porque es esclavo. Jesús dijo que somos esclavos del pecado cuando cometemos pecado. Y un esclavo está atado, no puede huir. Bueno, los fariseos no entendieron esto y pensaron que ellos eran simplemente libres de la ignorancia y de la condenación espiritual por simplemente ser descendientes de Abraham, genéticamente hablando, y que por ello nunca habían sido esclavos. Bueno, aquí Jesús les aclara que él no se refería sino a la esclavitud del pecado. La cuarta conclusión, solo Jesús, como Hijo de Dios y como persona divina, puede liberarnos del pecado. No una religión, sino Él como persona divina habitando en el corazón. Los fariseos eran religiosos, seguidores de la religión judía, y por tanto Jesús los señala como pecadores, esclavos del pecado, que lo necesitaban a Él, o sea, a Jesucristo, para poder ser libres, porque la religión no libra ni librará jamás a ninguno del pecado. Solo Jesús lo hace como persona divina desde el propio corazón. Y ahora Jesús usa también una alegoría en este pasaje que ellos sí entendieron bien. Él dijo que el esclavo en aquellos tiempos vivía ciertamente en la familia que lo compró,
pero no podía ser miembro permanente de esa familia, sino únicamente de manera temporal hasta que fuera libertado de su esclavitud, si es que ese fuese el caso. En cambio, un hijo de familia sí era un miembro permanente, un hijo de familia. Y dice también, agregando, para siempre, o sea, un hijo para siempre, como empezando a establecer ya una conexión entre ese ejemplo o esa alegoría que él había usado y Jesús mismo, que es eterno para siempre como hijo de Dios. Pero les dice, si el Hijo, con mayúscula, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él como hijo de familia, a los que eran esclavos, que estaban allí, pero no eran parte de la familia de Dios. Y dice verdaderamente libres, o sea, no equivocadamente como estos fariseos creían que eran libres. Por eso digo que solo Jesús, como Hijo de Dios, de la familia real, puede librarnos a ti y a mí del pecado. Es decir, que ya el pecado no se enseñoree de nosotros, pues, es lo que dice Romanos 6:14, ¿no? Ni tampoco nos vaya a dominar ni a esclavizar el pecado, sino que nosotros ya podemos ponerlo bajo control con la ayuda del poder del Espíritu Santo una vez que empieza a vivir en el ser interior. Esa fue la cuarta. La quinta conclusión. Ojo, nadie puede ser hijo de Dios hasta cuando Cristo lo vuelve hijo. Los fariseos reclamaban para sí mismos una condición de hijos de Dios simplemente por considerarse descendientes de Abraham y seguir la religión judía. Pero aquí Jesús les dice que ni siquiera son hijos de Abraham, porque si lo fuesen, seguirían su ejemplo. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham como digno de ejemplo? Gálatas 3:6, en la versión Dios habla hoy, nos dice que creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. O sea, por su fe lo justificó. A Abraham se lo considera el padre de la fe. Pero los fariseos que se consideraban a sí mismos hijos de Abraham no actuaban ni vivían por fe. Ellos nunca creyeron en Jesús. Simplemente eran religiosos. ¿Y de qué les valió entonces o les valía haber sido descendientes genéticos de Abraham si no vivían por la misma fe suya, la fe de Abraham? Ellos simplemente no imitaban a su padre Abraham. Y luego, por último, terminan reclamando para sí el ser hechos hijos, el ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, dice, que Dios mismo era su padre. Se consideraban ellos hijos de Dios. Pero Jesús les revela algo que ellos no sabían, que en realidad no eran hijos de Dios, porque no cualquiera es hijo de Dios, ni porque tenga la mejor de las religiones, no puede ser hecho hijo de Dios. Jesús les dice que tampoco eran hijos de Dios, ni de Abraham, ni hijos de Dios. Pues si fueran hijos de Dios, lo habrían amado a Jesús y lo habrían reconocido como venido de Dios. Al contrario, los fariseos no tenían lugar para ellos en el mensaje de Jesús. No tenían lugar para el mensaje de Jesús en sus corazones. Así que no por ser fieles religiosos, fariseos, podían ser hijos de Dios. Y eran fariseos, maestros de la ley, supuestamente ejemplos para Israel. Imagínense en el pueblo. Así que nadie puede ser hijo de Dios a través de ninguna religión y por eso ellos no podían entender
lo que Jesús les hablaba. Y Jesús les decía: ustedes no me entienden, no pueden entender, porque tenían su mente y su corazón cerrados y nublados para la verdad. Y más bien Jesús termina identificándolos como hijos de su padre, el diablo. ¡Wow! ¡Qué dura acusación! Porque les encantaba hacer las cosas malvadas que él hace. Así les dijo Jesús. Y también les dijo: él siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente el diablo, actúa de acuerdo con su propia naturaleza, porque él de por sí es mentiroso y padre de toda mentira. Solo Jesús puede cambiar eso en el ser humano cuando él lo recibe en su corazón. Juan 1:12 te dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios, porque no eran hijos de Dios, sino que son hechos por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Sexta y última conclusión: hay gente de corazón malo que nunca se volverá al Padre. Y también hay gente de buen corazón que cuando busca al Padre, el Padre los guía hacia Jesús para que sean salvos. Jesús le dijo: los que pertenecen a Dios, ojo, los que pertenecen a Dios con gusto escuchan las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Los de mal corazón, insensible y endurecido, se niegan a escuchar y a recibir el mensaje de Cristo, y el mensaje de salvación es rechazado por ellos. Estos no entienden ni muestran interés por nada que tenga que ver con Dios, porque no pertenecen a Dios, sino a su padre, el diablo. Y lamentablemente, hay que decirlo, se van a perder por la eternidad. Lo dice la palabra, igual que los fariseos. Pero los que pertenecen a Dios son aquellos corazones que se muestran sensibles e inclinados a buscar a Dios. Y para estos corazones, el Padre los conduce a Jesús para que al rendirse y convertirse a Él puedan ser adoptados, hechos hijos de Dios. En Juan 6:44 Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que está en los cielos y el que me envió no lo trajese. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero es el Padre el que tiene que atraer a ese corazón y llevarlo a los pies de Jesús. Es el caso de Cornelio en Hechos 10. Un militar romano, un gentil, no judío, centurión de una compañía de soldados, que según dice la Biblia, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, él buscaba a Dios, pero religiosamente. No había conocido a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el padre, que sí conocía el corazón de Cornelio, lo guía a Cornelio a hacer venir a Pedro, que estaba en la misma ciudad, para que Pedro le diga lo que es necesario que él haga. ¿Y qué hizo Pedro? Le predicó el evangelio de Cristo. Y Cornelio con toda su familia recibieron al Señor y fueron bautizados en agua y en el Espíritu en ese mismo día. Dios conocía su corazón. Era un corazón bueno, inclinado a Él. Y también sabía Dios que Cornelio recibiría a Jesucristo como su Salvador. Porque el ser bueno y religioso no le alcanzaba para llegar a tener una relación con Dios.
Solamente viniendo a los pies de Jesucristo podría entonces ya tener una relación con el Padre. ¡Ah, qué maravilla de maravillas! Todo lo que podemos, escarbando, extraer de la bendita palabra de Dios y que sea una luz, una lumbrera a nuestro camino. Preguntas: ¿perteneces tú a Dios? Si recibiste a Jesús en tu corazón, de veras que yo me gozo junto contigo en el Señor. Pero si aún tú no lo has recibido, tienes un corazón inclinado a Él, lo buscas de veras, pero no has logrado encontrarle religiosamente y llenar ese vacío interior, ven entonces a Jesús. Solo Él puede perdonar todos tus pecados y convertirte en hijo de Dios y regalarte la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo te dice hoy: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Busca a Cristo, búscalo hoy, y Él llenará tu corazón de Dios. Bendito sea Él por siempre. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por todo lo que tu Santo Espíritu nos ha revelado y mostrado y hablado a nuestro corazón en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra que ilumina nuestro corazón y nuestro camino y nos hace ver con toda claridad lo que tú nos quieres enseñar. Padre, te pedimos en este día que si hay corazones que aún no te han encontrado, pero de veras te han estado buscando, puedas tú guiarlos a los pies de Cristo para que a través de Él puedan encontrar la salvación y el camino único para llegar a ti. Gracias porque la salvación y la vida eterna no son sino un regalo tuyo, lo más preciado que un ser humano pueda recibir, y solamente tú los das a través de Jesús. Padre, te amamos, te bendecimos en este día por todo lo que tú nos has dado y te rogamos, Señor, que tu presencia nos acompañe, nos guíe, de la mano vaya con nosotros durante todo el día, que nos guardes y nos cuides y a nuestras familias con nosotros en Cristo Jesús, y que en todo podamos nosotros también ser de relevancia en nuestras vidas y podamos ayudar a otros a encontrar a Cristo también, como nosotros lo hemos hecho. Gracias a ti, toda honra y gloria y alabanza a tu santo nombre, porque solo eres tú digno de recibirla. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. El Señor te llene de su paz. Shalom para ti en este nuevo día. Te bendigo y nunca te olvides que el Señor te ama y este tu servidor también. Hasta una próxima.